A ver, hablemos acerca de nuestros vecinos. Chile fue superado por Perú en valores de exportaciones, un mercado en el que nuestro país se había mantenido como líder durante las últimas 2 décadas, 20 años, y que hoy genera inquietud tanto en los gremios agrícolas como en el mundo político también. Un cambio en el escenario agroexportador regional marcó el año 2025, luego de que Perú desplazara a Chile del primer lugar en el valor de exportaciones, reconfigurando el comercio de alimentos frescos en Sudamérica. Según cifras del sector, el país vecino cerró el año con envíos por sobre los 14.000 millones de dólares, mientras que Chile alcanzó poco más de 13.000 millones. Nos afecta porque perdemos competitividad, porque nos quedamos atrás. Esas divisas no entran a Chile, sino que se van a Perú. ¿Y cómo podemos revertirlo? Teniendo políticas que sean más agresivas para que el desarrollo de la fruticultura en Chile retome el camino a la competitividad. En cambio, Perú no tiene esa facilidad y es confuso. En el caso de la fruta fresca, ellos tienen recién la formación hasta noviembre y hasta noviembre solamente alcanzan los 6.000 millones de dólares, muy por debajo de lo que hace Chile en materia de fruta fresca. Hay un número que en este momento está circulando en los despachos económicos de Santiago de Chile y que ningún medio chileno quiso poner en portada. No es una cifra menor. Es un dato que rompe con casi 40 años de una idea instalada en la región, que Chile era, sin discusión, el modelo económico de Sudamérica y que Perú apenas podía aspirar a seguirle el paso. Ese número tiene que ver con exportaciones. Y para entender por qué está incomodando tanto al otro lado de la cordillera, hay que retroceder un poco en el tiempo. Durante los años 90 y 2000, Chile construyó una reputación que pocos países de la región lograron igualar. Estabilidad macroeconómica, apertura comercial temprana, acuerdos de libre comercio con medio mundo y una minería del cobre que durante décadas fue sinónimo de solidez. Mientras tanto, Perú atravesaba procesos políticos convulsos, crisis institucionales y una economía que, aunque crecía, siempre parecía estar un paso detrás de su vecino del sur. Esa diferencia se volvió cultural. En Lima se hablaba de Chile como el país ordenado, el que sabía hacer las cosas bien. Esa narrativa se repitió tanto tiempo que terminó por convertirse en sentido común, incluso entre muchos peruanos. Pero algo empezó a cambiar, y no de forma silenciosa. En el primer trimestre de este 2026, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe que comparó el crecimiento exportador de todos los países sudamericanos. Y ahí está el primer quiebre. Mientras las exportaciones chilenas crecieron un 13,8% interanual, apenas por encima del promedio regional, Perú registró un 33,5%. El segundo mayor crecimiento de toda la subregión, solo detrás de Bolivia. Chile, el país que durante años fue el punto de referencia, terminó ese trimestre en el 6º lugar del ranking sudamericano. Por debajo de Perú, por debajo de Argentina, por debajo de Paraguay. ¿Y qué explica esa diferencia? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque no se trata de un golpe de suerte. El motor detrás del crecimiento peruano tiene nombre y apellido: minería. Entre enero y abril de este año, las exportaciones mineras peruanas se dispararon un 53%, impulsadas por el oro y el cobre. El oro, en particular, aumentó un 67%, alcanzando más de 9.400 millones de dólares solo en ese periodo. El cobre creció 47%, superando los 12.000 millones. Son cifras que no se explican solo por el precio internacional de los metales, aunque eso ayudó. Se explican también por un aumento real en el volumen exportado, es decir, por capacidad productiva que se activó justo en el momento en que la demanda global, especialmente desde Asia, estaba en su punto más alto. Y aquí aparece un dato que pocos conectan. China se consolidó como el principal comprador de las exportaciones peruanas, con más de 13.800 millones de dólares solo en el primer cuatrimestre del año. India, mientras tanto, multiplicó sus compras a Perú en más de 324%. Perú no solo está exportando más, está diversificando hacia los mercados que definirán la economía mundial de las próximas 2 décadas. Pero si crees que esto se limita a los metales, hay otro frente donde la disputa con Chile se volvió casi simbólica: el pisco. Durante años, chilenos y peruanos discutieron sobre el origen de esta bebida, un debate que trasciende lo comercial y toca directamente la identidad cultural de ambos países. En 2025, Perú exportó pisco por casi 9,5 millones de dólares, un incremento del 12% respecto al año anterior, con Estados Unidos como principal comprador, absorbiendo el 41% del total. España se ubicó como segundo destino. Perú no solo vendió más, llegó a más países, consolidando una estrategia de diversificación de mercados. Chile, en cambio, vivió el proceso inverso. Portal Portuario dice: exportaciones no tradicionales aumentaron 3.3% en el primer trimestre.
Esta es de redacción Portal Portuario. Dice, las exportaciones no tradicionales del Perú alcanzaron los 5.368 millones de dólares en el primer trimestre del 2026, un monto mayor en 3.3% respecto a lo registrado en igual periodo del año anterior. Así lo informó el Banco Central de la Reserva. La entidad detalló que este resultado estuvo favorecido principalmente debido al incremento de los precios de exportación, 2.5%, y en menor medida por el aumento de los volúmenes embarcados, 0.7%. Por su parte, los envíos no tradicionales agropecuarios sumaron 754 millones de dólares en marzo, llegando a un crecimiento de 5.9% respecto al mismo mes del 2025, favorecidas principalmente por el aumento de 4.7% en el precio promedio de exportación. Ya, dice, en términos de volumen, los despachos ascendieron a 1.1%, sustentados en mayores embarques de arándanos, granadas y paltas, cuyos volúmenes aumentaron 63.8%, 24.1% y 21.3% respectivamente. En el primer cuatrimestre de 2026, sus exportaciones de pisco cayeron un 34.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Venía de un 2024 en que había logrado un crecimiento del 33%, pero la tendencia se revirtió con fuerza en 2025 y 2026. El país que durante años defendió con más recursos institucionales la denominación de origen del pisco, hoy enfrenta una contracción justo cuando su rival regional bate récords históricos. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿esto es sostenible o es solo una coincidencia de precios altos en los commodities? Es una pregunta válida, y hay que responderla con honestidad, porque parte del crecimiento exportador peruano sí está atado a los precios internacionales del oro y el cobre, que han estado en niveles históricamente altos. Especialistas del sector han advertido que si esos precios se normalizan hacia 2027 y el país no logra mejorar su productividad estructural, podría enfrentar un escenario de desaceleración. Es una advertencia real, no un detalle menor. Pero hay otro dato que sí habla de algo más profundo que el precio de los metales, la cantidad de empresas exportadoras. Entre enero y abril de este año, Perú alcanzó 6.735 empresas exportando al exterior, un 3.7% más que el año anterior, con el 64% correspondiente a micro, pequeñas y medianas empresas. Los destinos de exportación pasaron de 155 a 159 países en solo 12 meses. Esto no es un fenómeno de 4 grandes mineras. Es un tejido productivo que se está ampliando, incluso con sus propias dificultades. Solo 121 empresas han logrado exportar de forma sostenida desde el año 2000, lo que muestra que el desafío de consolidación sigue siendo real. Y aquí está el verdadero giro de esta historia. No se trata de que Chile esté colapsando. Chile sigue siendo una economía sólida, con una industria frutícola que en 2025 exportó más de 9.400 millones de dólares solo en fruta, liderada por las cerezas. El país mantiene fortalezas estructurales que no desaparecen de la noche a la mañana. Lo que está ocurriendo es distinto, y en cierto sentido, más significativo. La brecha que durante décadas separó a ambos países se está cerrando, y en algunos sectores específicos ya se invirtió. En el caso de los productos pesqueros no tradicionales, las exportaciones alcanzaron los 208 millones de dólares en marzo, monto superior en 18% al registrado en el mismo mes del año previo. Este desempeño respondió al incremento de 59%, 60% harto en el volumen enviado, asociado a mayor disponibilidad de biomasa de pota. Asimismo, destacaron los mayores despachos de pota congelada y en conserva, que crecieron 235% y 241% respectivamente. O sea, los productos no tradicionales exportados en la pesquería crecieron y muchísimo. En el acumulado de enero a marzo, las exportaciones agropecuarias no tradicionales ascendieron a 2.758 millones de dólares, con una mejora de 4.8%, mientras que las pesqueras no tradicionales sumaron 583 millones de dólares, registrando una expansión de 49.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que quiero yo socializar con este tema es que somos países exportadores, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador. Somos países exportadores, pero básicamente de materias primas, y las exportaciones no tradicionales juegan un rol importante, aproximadamente un tercio de las exportaciones de productos tradicionales, un tercio. Entonces, ahí hay una brecha importante de crecimiento. Hay que apoyar las exportaciones no tradicionales, hay que apoyar estas exportaciones que son
productos más elaborados son manufacturados, algunos de ellos, que tienen mayor valor agregado, que se venden, por lo tanto, yo deduzco más caros, y por lo tanto ahí tenemos una brecha con la cual podemos crecer. Esa es la razón por la que medios y analistas chilenos han empezado a mirar hacia el norte con una atención que antes no existía. No porque Perú haya superado a Chile en todos los frentes, sino porque la narrativa de superioridad automática, la que se repitió durante generaciones, ya no se sostiene con los números en la mano. El propio Banco Interamericano de Desarrollo lo puso en blanco y negro. En el primer trimestre de 2026, Perú creció al doble de velocidad que Chile en sus exportaciones. Y todavía hay un elemento geopolítico que puede acelerar aún más esta reconfiguración, el megapuerto de Chancay. Ese proyecto, operado con capital chino, está posicionando a Perú como una puerta de entrada directa hacia Asia para toda Sudamérica, algo que hasta hace pocos años parecía impensable para un país que durante décadas dependió de la infraestructura ajena para conectarse con el mundo. La pregunta que queda flotando no es si Chile va a desaparecer del mapa económico regional, porque no va a pasar. La pregunta real es qué significa para toda Sudamérica que el país que durante generaciones fue el ejemplo ya no pueda dar por sentado ese lugar. Porque cuando un liderazgo regional empieza a moverse, no se mueve solo económicamente. Se mueve también la forma en que un continente entero se mira a sí mismo. Y esta vez, el que está reescribiendo esa mirada es Perú.